Salvador. Aleluya, aleluya, demos gracias, resucitó. Aleluya, aleluya, Jesucristo es Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día 4 de diciembre estamos celebrando a los difuntos. El mes de noviembre es un mes especial para los difuntos, por los difuntos. Y este año todavía mucho más, porque tenemos delante la pandemia que estamos sufriendo. El Papa ha alargado durante todo el mes aquellas indulgencias, perdones y estas cosas que en otros años solamente eran para el día 2 de noviembre, pero este año lo ha alargado por todo el mes. Porque, bueno, pues todos más o menos estamos metidos en esta incertidumbre y en este dolor de tantas personas que se nos van, así como arrebatadas. Suele decirse que los frailes entran en el convento sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Pues yo en estos momentos puedo deciros que esa es una gran mentira. A mí se me han muerto 6 compañeros en esta primavera, durante la primera ola. Y son 6 compañeros que puedo decir del alma. Cuánto hemos vivido juntos, cuánto hemos charlado juntos. Qué pena da y siente uno, porque en esta pandemia, en las pandemias parece que uno es arrebatado. No muere acompañado como en otras ocasiones. Algunos de ellos, bueno, todos murieron en soledad, pero algunos de ellos, pues hasta 12 días tardaron en enterrarlo. Eran hombres con testimonio, hombres de interior, hombres que si en este momento se aparecieran podrían contarnos maravillas de toda su experiencia. Pero tenemos que vivirlo en la fe. Tenemos que vivirlo en la fe como se vive la cuestión de los difuntos, que significa que realmente creemos que ya están con el Señor en la otra vida. Aquellos días, el día 1, yo tenía dentro unas frases de San Agustín, una frase de San Agustín que es muy bonita. Y decía que Dios, al coronar
a los santos lo que hace es coronar su propia obra. Porque nadie es santo si no es por don, por gracia, por gratuidad de Dios. Así miro yo también a los difuntos. Coronar a los difuntos es sencillamente coronarse Dios, porque es el que obra en nosotros. Yo desde pequeño, pues he tenido vivencias de muerte. Cuando tenía unos 7 años en mi pueblo, pues un día sabía que se estaba muriendo una mujer, que yo apenas la conocía. Y fui a aquella casa y entré en la habitación y vi pues una cama muy grande, blanca, sábanas blancas, almohada blanca, la mujer blanca, blanquísima, el pelo y la cara pálida, y un sacerdote allí llorando, 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 que me impresionó muchísimo. El sacerdote lloraba porque aquella mujer era su madre. En aquella época, en mi pueblo, no había las teorías de ahora en las que apartan a los niños de estos sucesos, porque producen trauma. A mí no me produjo aquello ningún trauma. Me produjo, ¿sabéis qué? Metafísica. Porque yo, al poco tiempo, se murió la mujer. Y entonces yo empecé a preguntarle a mi madre. Empecé a preguntarle por la muerte, empecé a preguntarle que dónde estaba tía Petronila, porque así se llamaba, y ahora qué, y qué pasa con ella. Pura metafísica. Metafísica de trascendencia, de más allá. Pues bien, este sacerdote un día se murió y yo asistí a su funeral, concelebré su funeral y cometí un pecado. El pecado que cometí fue que le juzgué. Y le juzgué porque era un sacerdote que no era según mis criterios. Es decir, había sido muy duro, muy rígido. Yo creí que no llevaba las cosas bien y le juzgué. Pero sé que cometí un pecado porque sencillamente al poco tiempo ya me sentí muy mal. Digo, ¿qué he hecho yo? Y el Señor pues me hizo ver claramente que yo estaba usurpando sus funciones. Las funciones de juzgar no me pertenecen a mí. Le pertenecen al que murió por ese sacerdote. Me hizo bien. También me hizo bien porque, bueno, pues no se me ocurrirá nunca más juzgar a nadie, pero también me metió en el alma el cariño por el difunto, por los difuntos, y esa entrega que se necesita para decirle a Dios, Señor, este es tuyo, te pertenece, tú lo vas a juzgar y lo vas a juzgar, no como yo, sino con tu misericordia. Pues bien, hermanos, la respuesta a la muerte, los cristianos tenemos una respuesta muy clara. O fe o fracaso. La muerte, si la enfrentamos con la fe, la enfrentamos con la fe. Si no, pues nos vamos al fracaso y al absurdo. Y la fe la enfrentamos con la resurrección de Jesucristo. Hay un querigma precioso que a mí, yo creo que es el querigma que más me gusta de todos. Porque hay los querigmas fundamentales como que sé yo, Jesús vive, Jesús ha resucitado, Jesús es el Señor. Esos son los querigmas fundamentales, pero a mí el que más me llega al corazón es ese querigma en que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esto es un querigma tremendo que a mí me llega profundamente al alma. Yo soy la resurrección. ¿Cuántas veces habré estado yo pensando estas palabras? Pero no las quiero pensar, porque el pensamiento lo desvanece todo. El pensamiento agujerea las cosas como un gruyer. El pensamiento, prefiero vivirlo, vivir en mi corazón esta dimensión del querigma, que es una dimensión del don, naturalmente. Esta mañana estaba preparando yo esta homilía y de repente me vino, pues, una novela de un filósofo español que se llamaba Unamuno, y esa novela se titula San Manuel Bueno, mártir. Y en esa novela, pues, sucede un hecho, que la protagonista de la novela, que se llama Ángela Carballino, pues iba a confesarse con el sacerdote, que era el sacerdote de su pueblo. Y entonces el sacerdote, que estaba en profunda angustia y estaba viviendo lo que Unamuno llamaba el sentimiento trágico de la vida, le preguntaba: Ángela, ¿tú crees que resucitaremos? ¿Tú crees que resucitaremos? El Señor le preguntó a Marta también: Marta, ¿tú crees esto? Ángela, ¿tú crees que resucitaremos? Y de una manera obsesiva le preguntaba: ¿tú crees que resucitaremos? Y la mujer le respondía: ay, padre, déjeme, yo creo. Y el otro: ¿tú crees que nos veremos después? ¿Tú crees que nos veremos más allá de la muerte? O sea que ahí el que se confesaba era el cura, más que ella, porque el cura confesaba su falta de don, su falta de experiencia, de querigma. Vivía en la razón estos temas y naturalmente en la razón un cura se pregunta: ¿pero esto? ¿Y será verdad esto? Bueno, Unamuno vivía de esto, ¿eh? Escribía sus libros de este sentimiento trágico de la vida, de querer la resurrección, pero sin poder admitirla porque su razón no se lo permitía. El problema de Unamuno, como de tantos, es que no veía que la muerte es un don. Enfrentar la muerte sin el don, pues uno queda mal. La muerte es poderosa. Pero si tienes el don, pues el don, ya sabéis, los dones siempre van a poner el turbo en una virtud, y en este caso sería la fe. Viene el don y te pone la fe a 100, y resulta que la fe a 100 se transforma en esperanza, pero no una esperanza viva, en una esperanza que vives con Dios, en un deseo, ya casi deseo, de disfrutar o de llegar a las cosas de Dios. Esto no es razón. Yo no os estoy dando una charla. Esto para mí es una vivencia. Yo os estoy contando mi vivencia, os estoy contando la maravilla que el Evangelio nos dice a todos nosotros, porque esto son cosas del Evangelio. Pues ahí es donde nosotros, y de esa forma, yo si enfrento la muerte solamente desde la razón, ahí chapoteo. Y no sé salir de las garras de la muerte. Pero si lo enfrento desde el querigma, desde el don de Jesucristo muerto y resucitado,
me siento bien, me siento a gusto, me siento tranquilo. Siento que la muerte es el paso necesario. Siento que qué bien, Señor, que vamos a llegar a ti, que vamos a estar un día. Yo no tengo ninguna gana de morirme, que nadie se equivoque. No tengo ninguna gana de morirme, soy hombre así como todos. Pero por otra dimensión de mi vida va una esperanza profunda. Y esa esperanza profunda tiene como cúspide a la esperanza. Y la esperanza es el deseo del bien, de la felicidad. La esperanza es una virtud preciosa porque desea el bien, la felicidad, la vida eterna juntos. La esperanza es la guinda del pastel. También es un don poderoso, la esperanza, el don de temor, según Santo Tomás de Aquino, mete el turbo, como decía antes, no sé por qué me ha salido esta frase, en el temor de Dios hasta convertirlo en pura esperanza, desaparece el temor, se convierte en pura esperanza para un cristiano que sepa vivir todo esto. Dice allá por el capítulo de 1 Corintios 15:55, dice San Pablo, algo que también a mí pues me encanta mucho. Dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde están estas cosas que tanto daño nos hacen? Dice, sigue diciendo San Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. Y su poder, el poder del pecado es la ley que nos condena. Qué bueno, ¿verdad? O sea, el poder de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Si estamos sometidos a la ley, entonces nosotros tenemos que tener cuentas con el pecado, porque es su poder. Pero si ya no estamos sometidos a la ley, pues el pecado no tiene nada con nosotros. Aunque lo hayas cometido y aunque lo cometas, no tiene poder ya sobre ti. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hemos sido salvados en Jesucristo, en la gratuidad de Jesucristo. Y a mí estas frases, pues la verdad es que, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Ha triunfado el sepulcro? Pues no, el sepulcro no triunfa porque ha resucitado. Se quedó solo el sepulcro, se quedó vacío, ha resucitado. Pero si nosotros nos duele la muerte espiritualmente, es porque vivimos con el aguijón y vivimos bajo el poder del pecado y de la ley que hace que el pecado sea pecado. ¿Cómo juega San Pablo con estas cosas? Yo creo que juega maravillosamente porque lo domina. San Pablo es que ya está fuera del tema. San Pablo domina estas cosas y sabe que no hay nada contra él, que no hay nadie contra él. Entonces, realmente puede profundizar en esto. Y entonces lo predica, lo escribe y dice, pero si ya está hecho, ya está hecho, ¿por qué te dueles? ¿Por qué te duele? Yo cuando pienso en mis 6 compañeros que se han muerto por esta pandemia, pues les pienso salvados. No les pienso perdidos. Les pienso salvados. Les pienso resucitados. Les pienso más allá de la ley. Les pienso en la gratuidad de Jesucristo, en la gratuidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿cómo enfrentamos la muerte? El problema es que entre los cristianos
hay muchos cristianos que no enfrentan la muerte desde la ley. Enfrentan depende de la teología que tengamos cada uno. Hay personas que tienen una teología, que esa teología que yo llamo de la retribución, en la que la ley tiene mucho poder. Y si tiene poder la ley, tiene poder el pecado. Y si tiene poder el pecado, el aguijón de la muerte todavía te pincha. Y en la teología de la retribución, en la teología de los méritos, en la teología del esfuerzo, en la teología de los que dicen que yo me voy a ganar o me tengo que ganar mi cielo, en esa teología, pues todavía la ley tiene poder. Y tiene poder el pecado. Entonces, ¿cómo te enfrentas con la muerte? Es duro. Y ver a un cristiano que la muerte le mete miedo profundo, espiritual, porque el otro miedo, el carnal, eso es un miedo biológico. De eso yo no estoy hablando. El miedo de las hormonas, el miedo de las células, el miedo biológico, pues eso lo tenemos todos. Y te pueden pasar cosas de esas, te puede traicionar la carne, puedes no sé qué. Pero estoy hablando de lo espiritual, de lo profundo, de lo que sucede en el espíritu. El miedo espiritual no puede subsistir en un cristiano cuando nos dice San Pablo que el poder de la ley, que la ley ha sido vaciada de su poder. Si ha sido vaciada la ley, el pecado queda sin función. El pecado ya no es condenatorio. El pecado ya no nos condena. Por eso, pues si mueres con una teología de la gratuidad. ¿De la gratuidad en qué? De la gratuidad en que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Pues mira, en paz, crecida la esperanza, en el gozo profundo. Ángela, ¿crees que nos volveremos a ver? Pues claro, Padre, claro que nos veremos en el cielo, claro que estaremos juntos. Me lo dice el corazón, me lo dice el Espíritu Santo. Lo noto dentro de mí, claro que sí, Ángela. Pues bien, hermanos, nosotros encontramos la paz en eso, encontramos la paz en Jesucristo. Gracias a la gratuidad y al don, es el Espíritu Santo el que te coloca cerca de la muerte, superada ya, de alguna forma, la parte tétrica, cuando en el espíritu lo tétrico es muy doloroso también. Pues bien, si yo no tuviera fe sería terrible. Yo entiendo que los ateos, pero los ateos de verdad, no los ateos de calderilla, estos que andan sueltos por las calles de Madrid, que hay muchísima gente, pero ateos de calderilla, que no tienen capacidad ni para ser ateos. Pero un ateo tiene que montarse en su soberbia, en su yo, en su rebeldía. Non servian. No me dejaré dominar. Es que tiene. Porque si no, la muerte, él tiene que dominar a la muerte diciendo no, no, no. Solamente en su soberbia es capaz de traspasar lo terrorífico de la muerte que le destruiría. En sí mismo mantiene él su fuerza y su poder. El ateo no muere con palabra, no tiene palabra, no tiene querigma, no está dispuesto a escucharlo. Entonces, pues, muere racionalmente. Y cuando uno tiene una muerte nada más que racional,
no os extrañe a nadie de que, pues, venga toda la problemática de la eutanasia, toda la problemática de todo esto, para los que no tienen otra cosa. Pues qué, cuando Juan Pablo II predicaba los últimos días de su vida y el pobre ya no podía y babeaba, se le caía la baba, y decían muchos, pero ¿por qué predica? ¿Por qué le dejan predicar? Si hace esta mala figura. Y él respondía, yo no me puedo bajar de la cruz. Yo no me puedo bajar de la cruz. El cristiano que ha comprendido el misterio de la cruz, y la muerte está dentro del misterio de la cruz, pues sabe que está sostenido, está salvado y que morir con Cristo es sencillamente eficaz, es superar el destino y superar la muerte. Pues bien, hermanos, en este evangelio que he leído al principio, Jesús nos dice una cosa muy bonita. No os turbéis, no tengáis miedo, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararos una habitación para cada uno de vosotros y después volveré. ¿Os acordáis cuando eras pequeños y viajabais por ahí, estabais estudiando fuera y volvíais a casa? ¿Cómo tu mamá te preparaba la habitación, te preparaba la cama, te preparaba las cosas para que te sintieras bien en casa y estuvieras en casa? El amor de tu mamá, el amor de tu madre. Pues Jesucristo se hace mamá nuestra y nos dice, no, que voy a preparar un lugar. Y ese lugar, esa habitación, es para después estar todos juntos. Todos juntos. Y uno dice, no sé, qué bueno, qué familiar, qué palabras del corazón, o qué palabras al corazón. Y sigue diciendo Jesucristo, ante la duda que le presentó Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino para ir más allá de la muerte? Y Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida está claro, porque la vida es no solamente en este mundo, sino el vivir más allá de la muerte. Pero Jesús también es el camino y también es la verdad. La verdad es una cosa por la que han sufrido mucho los hombres y seguimos sufriendo. La verdad tiene como principal resultado el estar orientados. Y los hombres sufren mucho cuando no están orientados. Sufren mucho cuando no le encuentran sentido a las cosas, cuando no le encuentran sentido a la vida. Y Jesús dice, yo soy tu sentido. Yo soy tu sentido. Se lo decía a los judíos en aquellas discusiones que tenían. Yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Por qué te hace libre la verdad? Porque te da un sentido a la vida, un sentido a las cosas. Pues bien, hermanos, morir con Cristo de esta forma, aunque sea en una epidemia como la de ahora, en coronavirus, pues uno lleva la esperanza en el corazón, metida en el corazón. Perderemos la vida, pero dice Jesús que el que pierda su vida la ganará. Es la esperanza la que nos va a conducir hasta. La esperanza por la que murieron los mártires, por la que se motiva el aliciente profundo, la motivación profunda. La esperanza podría ser puramente veleidosa de cantamañanas, si no fuera porque es don. Y el don del Espíritu Santo te la mete en el corazón, te la conserva, te da la paz.
nace de ahí la paz profunda y la conserva. Nadie terminará con la esperanza en este mundo. Habrá ateos, habrá todo lo que queráis, lucharán contra todo y eso, pero la esperanza en la resurrección, la esperanza en que el sepulcro no triunfa, no triunfará, esa nos la da Jesucristo. Damos gracias a Dios por Jesucristo y porque sencillamente el sentido del mes de noviembre es vivir esta experiencia de muerte y vida, de muerte vida. Que el Señor nos ayude a todos nosotros no sé, a decir, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame aquí también lo que tengo que sentir y pensar. Mete el turbo, Señor, en mi pequeña fe, para que esta fe vaya totalmente hasta las puertas del mismo cielo y del mismo Dios. Que Él nos ayude a penetrar en estos santos misterios. Amén. Amén.